Lo que yo les indicaba ayer es que teníamos que ahora ver la forma como resolver nuestros sistemas de ecuaciones diferenciales lineales mediante métodos de aproximación. A ver. Aquí tengo varias pantallas. ¿Cuál es la que corresponde? Este es el apunte que ayer estuvimos desarrollando. Ya está en la plataforma. Hoy en la tarde lo subí. Entonces está a la disposición de ustedes. Y Ok, gracias. ya está. Y recuerdo que entonces habíamos quedado acá. Yo le había explicado en estas diapositivas cómo funcionaban los métodos directos. Para recordar, se tiene un sistema de ecuaciones lineales con la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, ¿no? Igual número de ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Estos métodos de aproximados, uno le dice, métodos que usan aproximación hacia el vector solución, tienen que ser estos sistemas con igual número de ecuaciones que incógnitas. Es una condición que exige para el uso de estos métodos iterados. Entonces, lo que acá, permítame, voy a buscar un ratón porque de otra manera esto avanza muy rápido. Un segundo, por favor. Hay otros lentes, por si tengo que ver estos números que a veces son muy pequeños. A ver si con esto, si ahí anda un poco mejor. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones y el primer paso es despejar de la primera ecuación x1, de la segunda x2, y así consecutivamente, hasta despejar el xn de la última ecuación. Y también partir con un vector inicial, una solución aproximada inicial. Y con ella vamos construyendo sucesivas aproximaciones, que le hemos llamado x super, para indicar la ubicación. La primera es x super 0, la segunda es x super 1 y así sucesivamente. Aquí está puesto como una especie de fórmula lo que está escrito aquí arriba, por si es necesario tenerlo de esa manera. Después para este ejemplo en particular, después que hemos despejado x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda, x3 de la tercera, partimos entonces con la primera aproximación, que es x super 0, 0, 0, 0. También habéis visto, se reemplazan acá el 0, son todos 0, 0, 0, 0, 0, y queda un quinto, noveno, menos el séptimo, ese es el valor que se obtiene para cada uno de ellos. Ahora, con este x1, super 1, volvemos a reemplazar la componente primera, segunda y tercera acá donde corresponde. Aquí la segunda, aquí la tercera, la primera, la tercera, la primera y la segunda. Y se obtiene un valor numérico para x1, x2, x3, que se coloca aquí ordenadamente. Son estos para ese caso. Luego, con estos números, primera ubicación, segunda ubicación y tercera ubicación del vector, se vuelve a colocar otra vez acá en este sistema. Y con eso se saca el x super 3.
el tercer vector obtenido. El primero nos dan, entonces hemos obtenido 3 acá. Y aquí uno puede seguir obteniendo. Que ahora viene, entonces, es cómo esto se puede programar en el Excel. Y a eso pasamos entonces. Profe, ¿Sí? entonces, ¿cuál es la respuesta de X1, X2 y X3 al final? Ah, mira, esto uno puede continuar hasta el infinito, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces, para conocer aquí cuál es la aproximación con la cual uno se va a quedar finalmente, tiene que establecer un error. Tiene que establecer un error. Y para eso, bueno, primero hay que definir la medida de los errores acá. Porque es una distancia finalmente entre dos vectores, ¿no? La distancia, por ejemplo, entre x super 2 y x super 3, eso nos daría una medida del error en el paso de ir del segundo al tercero. Eso lo vamos a aprender después. Vale. Ya, lo vamos a aprender después. O sea, lo que uno hace en estos sistemas es decir, si de la manera sencilla al comienzo, es decir, resuelve el sistema con 8 pasos. O sea, hacer 8 de estas iteraciones, x super 1, x super 2, super 3, hasta super 8. ¿Ah? Esa es una manera. Pero claro, más científica la cosa es decir, encuentre una aproximación tal que el error consecutivo entre dos de ellos sea menor que una cota que uno se coloca, menor que un millonésimo, por ejemplo. Vale. ¿No? Esa es la manera como esto se trabaja. Perfecto, profe, gracias. Ya está. El primer paso es ir acá a nuestra tabla Excel. Y esto también yo lo coloqué en la plataforma, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver. Así, tal cual. Se llama complemento de matemáticas, apunta al sistema de ecuaciones lineales. Estos son los ejemplos. Este número no hay que ponerle mucha atención, pero lo numeré como 4, 5, 6, ¿no? 7. Pero lo que interesa aquí es el ejemplo propiamente tal. Este es el primer ejemplo que vimos recién. ¿Dónde está, Resolver el profe? sistema de ecuaciones 5x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 1. ¿Dónde está, profesor? ¿En qué parte? Está en el curso nuestro, que se llama Complemento de Matemáticas, MAT F601. Sí, sí. ¿En qué? ¿En texto? ¿En taller y No, ejercicio? tiene que ser en apuntes. En apuntes, sí. Por favor, hágalo con calma. En apuntes, porque es necesario que también Ahí ojalá está, el todos lo último. puedan ver allí. En apuntes, y dice, en apuntes, CM, debe decir sistemas lineales, sistema de ejemplo. ecuaciones lineales. Y allí hay 2 archivos. Uno que es un PDF, que corresponde a las láminas que recién estábamos leyendo y explicando. Y hay otro archivo que es .xl, XLS. Entiendo que son los archivos de este tipo, ¿no? O XLSX. Son los archivos Excel. Y ahí lo van a encontrar. Cuando lo bajen, esto lo pueden manipular ustedes, ¿no? Parece que cuando uno lo baja, aquí aparece alguna advertencia, dice que hay que, no sé, hacer un clic en alguna parte para que uno lo pueda usar en el sentido de trabajar dentro de él. Claro, en ese caso, hay que trabajarlo de esa manera. O sea, usted tiene que aquí meterse entre comillas, jugar con esto un poco. Quizás lo que conviene hacer es plantearse una segunda hoja, como acá abajo,
una segunda hoja, y ahí copiar todo esto de la primera hoja. Un ratón flojo, ahí está. Tomarlo de la primera hoja, donde están desarrollados los ejemplos, copiarlo aquí, aquí manipularlo para que uno no se le pierda, ¿no? Tener siempre un respaldo, es bueno hacerlo en mi criterio. Pero ustedes también esto lo manejan bien, así que no hay ningún problema que decidan una manera cómo practicar con todo esto. Mire, la estructura de cómo aquí se programa es estándar. Yo usualmente coloco una primera columna con pasos. Bueno, el paso 0 es el vector que nos dan, el vector inicial, que tiene componente x1, x2, x3. El paso 0 es el n super 0. 0, 0, 0 lo coloqué con ese mismo color para que se supiera que ese es el vector inicial. Y ahora, acá lo que hacemos es ir desarrollando el cálculo de x1, de x2 y x3. Aquí va a haber x1, aquí va a estar x2 y aquí va a estar x3. Entonces, ¿cómo se encuentra el valor de x1? El valor de x1 es 2 quintos x2 menos 5 tercios x3 más 1 quinto. Acá lo tenemos. Hay que hacer una fórmula que diga igual. Todas las fórmulas en Excel tienen que partir con un igual. Entonces, 2 quintos por. Por hay que colocarlo siempre con el símbolo por, que es asterisco. Por el x2. Pero el x2 no hay que colocarlo como valor, sino que hay que colocarlo como posición en la cual se encuentra el valor. El x2 es este. Es el D14. D14. Menos 3x3. x3 es este. Es el E14. E14. Más 1 quinto. Clic ahí y le aparece el 0,2. Para el segundo. Para el segundo, entonces. El segundo es con 1/3 x1, 1/9 x3 y 2/9. 1/3 x1, pero x1 es este de acá. Es el D14. No, lo marqué mal. El x1 es el C14. El C14, ahí está el C14. Menos 1/9, ahí tenemos 1/9 por x3. El x3 es este, que es el E14. Cambiar lento. L14, ahí lo voy a mostrar. L14. El X3. Aquí, se fijan, no está bien. Algo me pasó recién. 1/3 X1. 1/3, el X1 es el C14, ¿cierto? Bien, C14. Menos 1/9 X3. El X3 es E14. O sea, ese es E. Ese es E14. E14. Más 2/9. X1, a ver, comprobemos C14, X1, X3, el E14, E14. Ahí estamos. Entrar entonces, y ahí encontramos ese valor. 0,0222. Y el último es el X3. 2 séptimo X1, 2 séptimo, el X1 es C14. C14. Menos 1 séptimo X2. X2 es el D14. Menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos. Clic. Y ahí tenemos. Ya. Eso completa la primera fila de cálculos. Y como los cálculos se hacen en función del anterior, aquí lo que debemos hacer es copiar esos 3 resultados que corresponden a las 3 componentes del vector. Tiene 3 componentes porque hay 3 incógnitas. Eso se tienen que copiar aquí. Entonces, ¿cómo se copian? Uno dice acá,
hágalo igual a este valor, la posición F14. F14. Este hágalo igual al X2 de acá, que es la posición G14. Y este de acá, la posición de la última componente, que es el H14. Igual H14. Listo. Ahora, eso es lo que uno tiene que programar, ¿no? Se programa toda la primera línea, se repite la última parte, las últimas tres casillas, la primera línea acá, y todo lo demás ahora es arrastrar. Este se arrastra aquí. Este se arrastra. Profe, consulta, estas son como las variables de dispersión, ¿no es cierto? Variables de dispersión. No sé si ese concepto cabe acá. ¿Qué entiendes tú por esa variable de dispersión? Lo mismo que está haciendo usted ahí, lo que pasa es que se basen con otros datos. Yo también hice ese ejercicio antes, lo mismo, estaba recordando y yo tengo un ejercicio al respecto de lo que está usted formando. Ya. Pero no, olvídelo. Dale nomás. Un rato más. Pero sí, ya entiendo lo que tú quieres decir. Esto firmemente es una plantilla de solución que sirve para cualquier sistema. Claro. Eso sí, eso sí. Bueno, lo que tiene que uno completar es aquí en cada fórmula, según lo que la expresión que tiene la variable que uno ha despejado. Eso cambia según la ecuación. Pero la estructura es siempre la misma. Esto lo copié abajo, ya. Entonces, para los que no lo han hecho antes, uno construye la primera línea, aquí construye la mitad de la segunda línea, con estas fórmulas iguales a estas posiciones. Y después arrastra, y finalmente toma todo esto y lo arrastra hacia abajo. Y ahí le aparece el resultado. Eso es con 6 pasos. O sea, si no hubiesen dicho, mire, haga usted 6 pasos en la aproximación, entonces el resultado es este de acá. Son con 6 pasos, entonces se obtuvo ese vector. Y uno no se lo puede aquí. Ups. A ver, este. Aquí va a ser. A ver. Red. Bien, aquí se puso raro. Prefiero hacerlo de nuevo. A ver qué pasa acá. Uf. No se puede calcular esta forma de referencia, ¿no? Sí, pero no me deja. A ver, quizás lo mejor es rehacer toda la cosa. Ahí sí. Bueno, lo que quería era marcar esto con un otro color. No lo hago porque es simplemente una cuestión de estética. Pero la solución, si la pregunta es encontrar la aproximación luego de 6 pasos, la respuesta tendría que ser 0,56. Voy a leer solamente 3 decimales. 0,577, 0,451 y menos 0,327. Profesor, Dime. mire, lo que pasa es que si yo miro la tabla que usted puso, se supone que, por ejemplo, en la iteración número 6, ¿Ya? el X1 vendría siendo 0,57329, ya, y el X2 vendría siendo el que está al lado y el que está al lado. Ahora, si yo tomo ese X1 y lo reemplazo en la primera ecuación, el X2 y lo reemplazo en todos esos valores, lo reemplazo en la primera ecuación, me debiera dar 1, ¿no es cierto? No. O aproximadamente 1. Ya, bueno, eso sí. Ya. Y lo mismo con la segunda y con la tercera, debían darme aproximadamente 1, aproximadamente 2, aproximadamente 3. Yo eso Claro. lo hice y puse unas columnas acá y iteré varias veces
y resulta que llego en la iteración número, le digo enseguida, en la iteración número 14, ¿Ya? ¿ya? Más o menos. Llego exactamente a 1 y 3, pero la del medio nunca queda igual a 2, queda 1.3, queda 1.31, 1977, Claro. se repite y se repite. Mm. ¿Qué pasa ahí, Ahora, profesor? estos métodos tienen sentido si es que uno realmente no llega, ¿no es cierto? Ese es el sentido. Pero claro, puede suceder acá, no sé si tengo, a ver, tendría que tener espacio para, a ver, podemos hacer lo siguiente. ¿Podría insertar Sí. filas ahí entre medio del ejemplo 5, profesor? Y seguir Es más iterando para fácil abajo. aquí, yo creo. No, yo creo que es mejor que inserte fila el ejemplo 5. Profe, a mí no me das un número. A ver, con calma. Lo copié, aquí ya puedo avanzar con las filas que quiera para abajo. ¿Cierto? Eso me está dando a mí. Y podríamos al 0,5, lado, a la 0,4 y menos derecha, 0,3. podríamos a la derecha ir calculando inmediatamente cada una de las tres ecuaciones. Eh, claro, ahora eso compensado con los decimales, probablemente, claro, se va a hacer, como tú lo hiciste al lado, se acerca a la primera 1, la última se acerca a 3 y esta no se acerca mucho a 2. Digamos. Pues, eso puede suceder, ¿sí? ¿Ya? Pero los resultados son los que están ahí, porque Sí, es que lo que está pasa es bien que planteado. ¿No? lo que yo, o sea, dentro de lo que yo esperaba, dentro de lo que me imaginaba que podría ser, que después de X iteraciones iba a llegar a valores muy próximos a 1, 2 y 3, ¿ya? Pero me di cuenta de que después de muchas iteraciones, efectivamente llego a 1, llego a 3, pero 2 no llego nunca. Llego siempre lejos de 2, 1.3. Disculpe, que sonó el teléfono. Me decías tú que llegabas. Después de la iteración número 14 llego exactamente a 1 en la ecuación 1, Perfecto. exactamente a 3 en la ecuación 3, ¿Sí? pero la ecuación 2 nunca me da 2. Siempre lo más que me da es 1.37 y tanto. Y ahí se repite, queda pegado en esa cifra. Claro, eso de. eh, ¿Será, será que el método es así? ¿Es aproximado a ese nivel tan grueso? y, por supuesto, el método es este, no, Ya. el método este es el método, no hay otra manera de plantearlo. Después vamos a ver otro y lo podemos comparar, el que viene después después que le dé las explicaciones correspondientes, vamos a ir al otro, me refiero, estos dos ejemplos dicen Jacobi y Gauss y Dell. Ese es diferente. Pero este método ¿Cómo que eso? es así, o sea, se despejan los valores aquí de la diagonal y con ello se construye la tabla a partir de un vector original dado. Quizá uno con tiempo puede empezar a jugar, hay que empezar con 1, 1, 1, a lo mejor llega más rápido. Eso no lo sé, hay que ponerse a experimentar, pero eh, hay que hacerlo con paciencia y tiempo. Otra cosa, alguien me dijo que no le daban esos valores siquiera, recién. Antes de responder esta pregunta, vamos a volver a Sí, ella. a mí, profe, pero lo estoy revisando. Lo estoy haciendo de nuevo. No sé en qué me Ya. equivoqué. Eh, es fácil equivocarse, que estas cosas. Por eso hay que mirarlo varias veces. Si uno claro, no tuviera esto como plantilla para usarlo después, la primera vez, incluso es recomendable los primeros valores sacarlo con una calculadora, porque uno se queda conforme, o sea, lo hice bien, lo reemplacé bien, pero resulta que si no ha hecho aquí el planteamiento de la fórmula correcta, va a salir mal y uno va a pensar que como lo hizo la máquina, lo hizo bien, claro, lo hizo bien, pero con una fórmula incorrecta.
Entonces quizás de repente comprobar uno mediante una calculadora no es tan descabellado. Pero también hay que tener un poco de confianza y lo mirando aquí. Pero sí, yo diría revisarlo es lo que corresponde hacer siempre. O sea, mirar aquí y ver que está el 2/7 para este X3, el 2/7, el menos 1/7, el menos 3/7, no menos. Y que eso coincide con el 6D, con el X correspondiente, que es el X1 y el X2, que es C y D. X1 y X2 son C y D. Entonces está bien. A eso me refiero con irlo chequeando. Ya. Profesor, Dime. disculpe una consulta. ¿Por qué cambió la fórmula de la G14? La G14. ¿Por qué la cambié del original? Claro. ¿Saben por qué la cambié? Porque si ustedes recuerdan, cuando ayer leímos el apunte, aquí tenía un X2. Allí, cuando uno despeja aquí el X2, le queda en el segundo miembro un X1 y un X3. Ayer, cuando yo le mostré el apunte, aquí había un X2. Entonces, esto lo había hecho con un X2. Ahora hay que hacerlo con un X3, porque así está correctamente planteado de acuerdo a ese sistema. Ok. ¿Ya? O sea, lo que hice yo en la tarde antes de subirle es cambiar esta parte, que es la parte escrita, claro, y no cambié esto, digamos. Pero ahora hay que hacerlo de acuerdo a esta fórmula que están acá. Y ese es un X3. Y el X3 es un H. Bien digo, un noveno, a ver, lo vamos a poner aquí. Para el X2 es el que cambiamos. Entonces, ese en el original, que el que vimos cuando abrimos esta plantilla, venía con un X2, porque yo me he equivocado en hacer este despeje aquí. Entonces, este X3 es lo que es de aquí. Y ese X3 aquí corresponde a este. El X3 corresponde al E14. Ahí lo tenemos. Ya. En resumen, ¿no? Esto está bien hecho, está bien planteado. Se puede hacer aquí, como alguien decía recién, bueno, hagamos una fórmula y vemos acaso llegamos al 1 en cada caso. Habría que agregar más columnas. A propósito, esto ya lo voy a borrar. Para que... Muy bien. Y bueno, y ver si uno está interesado en que esto sea realmente una aproximación correspondiente al problema. Pero en este tipo de ejercicios, la aproximación se va calculando de acuerdo a la medida del error. Y el error tiene una forma técnica de poder calcularse, pero tengo que explicarlo antes de hacerlo. O sea, estos ejercicios están simplemente realizados con el propósito de poder practicar esto de la tabla Excel en sí misma. Como la cuestión técnica del Excel lo podemos usar en resolver sistemas de ecuaciones, de acuerdo a los métodos que tenemos. Ya. ¿Alguna otra pregunta acá? Ahí encontré error, profe. ¿El error tuyo? Ya. No, era eso de la fórmula, que estaba en X2 y era X3. Para calcular X2 Sí, había que cambiarlo. No me había dado cuenta. claro. Me costó, me costó. Ya. Bueno, si quiere lo vuelvo a subir con el X3 cambiado, pero ya, No, ya lo tengo, profe. Gracias. ya todos lo tienen ahí.
déjenlo grabado en alguna parte. Pero sí, son pequeños errores que van pasando, pero me voy a recordar y lo voy a cambiar también para que quede esta manera en el apunte, ¿no? Ya. A ver, entonces, esto funciona de esa manera. Hay otro ejemplo acá, donde ya puse directamente el X1, el X2, el X3 despejado, ¿no? Para no anotar tanta cosa. Entonces, este sistema de ecuación original tiene un despeje de X1, X2, X3 de esta manera. Y también parte de 0, 0, 0. Casi siempre, cuando uno ve ejercicios, los textos parten de números bien pequeños, números bien aceptables, ¿no? La misma estructura. N es la cantidad de pasos, X1, X2, X3 son las primeras componentes. Las primeras componentes. La primera hay que colocarla a mano. O sea, aquí no hay ninguna fórmula, aquí se coloca nomás. Se coloca el 0, se coloca el 0, se coloca el 0. Aquí empieza entonces el proceso de formulación. Este es el X1, 0,1 partido por 0,3, X2, 0,2 partido por 0,3 por X3, más 7.85 partido por 3, que es el término libre. Entonces, bueno, no hay que olvidarse de ponerle 0,1, ¿no? En Excel. Y eso ya ustedes lo han advertido. Es un olvido que siempre se produce. Uno está tan acostumbrado a trabajar con puntos, que aquí le coloca punto y después le aparece error. 0.3/3 es la división multiplicado por el X2. El X2 está en la fila 33, en el D de 33, más 0,2 dividido por 3, 0,2 dividido por 3, por el X3. El X3 está acá en la posición E33, más 7,85 partido por 3. Eso es, y ahí está el resultado. Para el segundo, tenemos menos 0,1 partido por 7, menos 0,1 partido por 7 por el X1. El X1 es C33, más 0,3 partido por 7, 0,3 dividido por 7, por el X3. El X3 es este, es el E33. Menos 19 tercios dividido por 7. Bien. Y el X es la última componente del vector, es menos 0,3 décimo, menos 0,3 partido por 10, por el X1 es el C33, eso es, más 0,2 partido por 10 por el D33, este es el X2, el D33, más 71.4 partido por 10, ese es el que tenemos allá. 7.14 resultados. Después acá se copian estos tres resultados del primer paso acá, colocando igual a F, igual a G33, igual a H33. Y pues nada más que aquí ir haciendo que esto se copie hacia abajo, se copia hacia abajo, se copia hacia abajo, y después tomar una línea completa y copiar hacia abajo. Y ahí llega a unos resultados. Aquí está hecho también con 6 pasos. No quise hacer más pasos porque finalmente es algo gratis y no. Para esta explicación que quiero que se conozca bastante bien al comienzo, no tiene mucho valor seguir. Y es muy probable que se repitan. Aquí ese 7, 7 ya se comenzó a repetir, se va a repetir el 3 también y el menos 2,5. ¿Alguien ha hecho nuevamente
la comprobación con 7, X1 da 3 y 3. menos 2,5. A ver cómo anda con esto. ¿Cómo, profe? ¿Alguien ha hecho la comprobación? Esto, por ejemplo, anda bien con el X1. Ah, X1 da 3, me dio, profe, lo acabo de probar. claro, porque la primera ecuación, el 3 multiplica el X1. X1 menos 0,1 X2 menos 0,2 X3 igual a 785. Así tiene que dar la primera ecuación. ¿Y eso da, dices tú? No, profe, no lo he comprobado. Eso no lo he comprobado. Ya. Lo hago al tiro. A ver, lo que digo es lo siguiente. Sí, profe, sí da. Da. Claro, aquí anduvo mejor la aproximación. Y llegó bastante rápido, ¿no? Al sexto paso ya. Porque de 3 menos 2,57 se volvió a repetir 3 menos 2,57. O sea, ese es el resultado entonces. Probablemente fue construido para que eso diese como resultado. Como así construíamos los ejemplos ayer en la pizarra, ¿no? De los sistemas de ecuaciones para encontrar rápidamente un valor resultado. Ya. Pregunta respecto de esto que hemos visto. No, profe. ¿No hay pregunta? Ya. Entonces, vayamos nuevamente a compartir ahora el apunte. Ahí estamos. Entonces, este otro método es Gauss-Seidel. Dice así. Del sistema de ecuaciones dado se despeja la incógnita de la misma manera que en el método de Jacobi. Ese paso igual. Pero a diferencia de este método, en que todas las coordenadas del vector x super k se reemplazaban, ¿no?, en las ecuaciones en forma correspondiente, en este otro método de Gauss-Seidel, para calcular el xk más 1, el siguiente paso al x super k, se incorporan en cada componente las previamente obtenidas de las xk anteriores. O sea, en este caso, 1, para calcular el xk más 1, aquí tiene que reemplazar las previas xk. Eso lo vamos a ver acá en un ejemplito. Este ejemplito. Esto está hecho a mano, en una calculadora. Es el mismo ejemplo anterior, ¿no? No los cambié porque me evitaba escribir todo esto. Esa es la única razón. Escribir algo distinto. Se toma el sistema de ecuaciones, se despeja nuevamente que uno que estos son los que están en la diagonal, por observarlo de esa manera. Partimos con el vector 0, 0, 0. Bueno, el primero hay que copiarlo. El x1, bueno, tenemos que meter aquí el x2 y el x3 que son 0, 0. Bien, eso no hay nada que hacer, digamos. Pero para el x2 aparece aquí un x1. Lo que hacíamos recién era meter 0, 0, 0 en las tres ocasiones, aquí, acá y acá. En este otro método, aprovechamos que tenemos x1 y lo colocamos aquí. ¿Ya? El x3 no lo tenemos de antes, porque viene después, entonces, bueno, ahí le colocamos 0. Pero al ir al x3, ya tenemos el x1 de este paso y el x2 de este paso y lo aprovechamos y los colocamos ahí. ¿Ya? A ver, esto también miremoslo en nuestra hoja de cálculo. Entonces,
Gauss-Seidel se llama este, profe. Gauss-Seidel se llama este, el número 6. Gauss. Gauss. Gauss-Seidel. Sí. Sí, Gauss-Seidel aquí. Esto es. ¿No? Entonces miremos aquí con detención nuevamente cómo esto funciona, porque funciona de manera un poquito diferente a lo anterior, aunque la forma como se trabaja en la tabla es bastante similar, ¿no? La estructura de la tabla es la misma, arriba los títulos que le colocamos. Ahí se ve un poquito más claro, ¿no? El X1, X2, X3, partimos con 0, 0, 0, es lo que está arriba. El X1, el primero se construye con esa fórmula, evidentemente. 5 medio X2, disculpe, 2 quintos. 2 quintos X2 menos 3 quintos X3 más 1 quinto. Entonces, el X2 X3 hay que recogerlo de acá, del paso anterior. Entonces, el X2 es D y el X3 es E. Son 53 todos. D 53 y 53. Eso nos da el primer valor. Muy bien. Hasta aquí vamos tal cual el caso anterior. Ahora, cuando estamos acá, es decir, cuando queremos calcular X2, va a ser un tercio X1 menos un noveno X3 más 2 novenos. Tenemos un tercio menos un noveno, el 2 novenos, eso también. El X1 vamos a aprovechar que lo tenemos acá recién calculado. O sea, no vamos a colocar este X1 aquí, sino que este X1 de acá. ¿Se fijan? O sea, el 1/3 va a ir ahora multiplicado por el F33. Ahí está. Esa es la diferencia. Y para calcular esta componente, la tercera componente, que es con X1, X2, X3, con 2 séptimos menos 1 séptimo menos 3 séptimos, 2 séptimos menos 1 séptimo menos 3 séptimos, bien. Aprovechamos, tenemos calculado previamente el X1 y el X2, porque aquí van X1 y X2. Entonces ahora ahí se inserta F en X1 y el G. 53 X1. Y eso nos da el valor de X3. El cambio se produce en estos dos de acá. Ya. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió ¿Se bien, entendió profe? bien? Sí, profe. Y en este método, profesor, igual pasa lo mismo que si yo empiezo a reemplazar las ecuaciones, igual la ecuación 2, nunca llego a 2, llego a 1.31 igual. No. En Con cambio, la otra sí con llego a este 1 y llego a método, 3. También, llego a 1 y llego a 3, pero en la ecuación del medio no llego nunca a 2. ya. Qué extraño. Bueno, quiere decir que los métodos andan bien, por lo menos no son tan dispares, ¿no? Pero no sabría darte una respuesta específica porque Claro, no. es que lo que me hace ruido, profesor, es que si uno itera y el punto de término de la iteración tiene que ver con un error que yo acoto, digo ya, tanto es mi error, pero resulta de que el error yo no lo puedo acotar porque, o sea, por ejemplo, en este caso, queda estancado en el 1.31, por lo tanto el error es muy grande, son como 0.7, y de ahí no baja. Entonces, si yo acoto un error más chiquitito, esto va a ser un loop, nunca se va a terminar. No, es que estás mirando el error en términos de un valor de una componente. Ya vamos a Claro. explicar cómo se trabaja el error. Yo dije, Ya. eso es algo que aún no hemos visto. Ya, profesor. O sea, ya vamos a explicarlo del error. O sea, el error no se tiene que medir de esa manera. Lo que se podría hacer quizás, y eso es algo que podemos intentar si quieren ustedes,
después que hagamos la explicación de estos dos casos, ir al Symbolab y meterle esta ecuación, a ver qué nos da. ¿De acuerdo? Vale, profe. Manera de comprobar. Deje por favor terminar la explicación acá. Después de haber completado la primera línea, programado la primera línea, se puede decir, hay que programar la mitad de esta segunda línea. Aquí hay que colocar ese valor, el F, igual G, 33, igual H, 53, no termino, 53. Y pues acá entonces esto, copiarlo allí, copiarlo acá, copiarlo acá. Y pues si uno quiere toma toda una fila o dos filas, si desconfía mucho. Entonces, tirarlo hacia abajo. Upsi. Este ratón está medio famélico. Ahí. Y le aparecen todos los resultados. Y acá hay otro ejercicio que también lo copié de la misma forma, que ya con los X despejados, ¿no? También parte 0, 0. El X1 es 0, 1 partido por 3, que el mismo ejercicio recién, ¿no? Ahora hecho con este método. El X1, entonces tiene que ver con estos tres valores. El X2, acá, ya hay que introducirle el valor X1, y este hay que introducirle el valor X1 y X2. Y todo lo más funciona igual. Esos son los dos métodos que comúnmente se trabajan, ¿no? A ver, lo que yo le decía recién es para salir un poco de dudas. Por eso tendríamos que entonces tomar, y voy a tomar el primer sistema de ecuación que está acá, y lo vamos a colocar en un, lo voy a anotar aquí en un papelito. Es el 5x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 1, menos 3x1 más 9x2 más x3 igual a 2. 2x1 menos x2 menos 7x3 igual a 3. Y ahí vamos a ir a dejamos compartir la pantalla y a ver, simbolado. No, Matrix Calc. Matrix Calc, ¿cierto? Que vimos ayer. Ahora ya lo podemos compartir. Acá. Matrix Calc. Calculadora de matrices. Y irnos a sistema de ecuaciones lineales. Es un sistema 3×3 con 5, con menos 2, con 3, con 1. No importa que quede en casilla en blanco, ¿no? Eso no es problema. Menos 3, 9, x3 son más 1, pues es 1x3. Y el término libre aquí es 2. Es 2. A continuación es 2, menos 1, menos 1, menos 7, menos 7 y 3. Ya está. Y que lo resuelva. Y esos son los valores que da este sistema. 183,
sobre 317, 143, 317 y menos 104, 317. A ver, habría que tener una calculadora acá. 183, 317, 143, 317 y menos 104 sobre 317. ¿Alguno de ustedes tiene una calculadora a mano? Sí, profe. A ver, si lo vamos a comparar con lo que tenemos acá. ¿Cuánto daría 183 sobre 317? Aproximadamente 1 o 2 decimales. 0.577. Ya, lo mismo que tenemos acá. Más o menos, ¿no? El segundo, 143 sobre 317. 0.451. 0,451. Y el último, menos 104 sobre 317. Menos 0.328. ¿Se fijan lo mismo que tenemos acá? A este nivel, por lo menos. A ver, algo que lo distinga ahí, un poquito rosado. Ujú. O sea, el sistema funciona bien. El sistema funciona bien. Ahora es muy... en defensa de este método, digamos. Claro, para sistemas de ecuaciones pequeños, como este, lo mejor es ir directamente a este solucionador de sistema de ecuaciones Matrix Calc y sacar el resultado. Entonces, es la manera práctica, lo que uno haría si tiene que hacer el cálculo de esto. Pero como le digo, esto está pensado para sistemas de cientos de ecuaciones con cientos de incógnitas. Entonces allí un programa como Matrix Calc evidentemente se va a atorar y no va a dar la solución. Mientras que esto, digamos, esa rutina para un programa de computación es bastante sencilla, es absolutamente simple. No sé si ustedes tienen experiencia de haber hecho alguna vez programas en algún lenguaje de computación. No, profe, nada. Bueno, lo que se está haciendo aquí es eso, en el fondo, ¿no? Aquí estamos haciendo un programa. Lo que pasa es que estamos a un nivel mucho más cercano. En un programa de computación hay que colocar aquí, definir el x0 en una línea, decir que es el punto de partida, y después definir la rutina, pero definir la rutina es escribirlo, tal como acá, en términos de formulación algebraica. Le estamos diciendo a la máquina, haga esto, haga eso y haga eso. Después, haga este paso, vuelva a hacer este. Y así siga hasta que nosotros le digamos que pare. Es una programación. Esto para una máquina es sencillo ir trabajando. Mientras que el otro método, el del Matrix Calc, hay que tomar el sistema de ecuaciones, eliminar desde la primera posición el x11, hacer ceros para abajo, después irse a la segunda, ceros para abajo. Es una cuestión que toma bastante tiempo, ¿no? y es engorroso ir haciéndolo. Mientras que este es muy sencillo. Es simplemente acá definir lo que hay que hacer y nada más, pues. Esto de repetir, digamos, repetir. Y acá también repetir lo mismo anterior es repetir lo que aquí está programado. La programación se hizo acá.
en esas tres casillas, en estas casillas a la derecha de la primera línea. Ahí está todo el kit del problema. Y todo lo demás ya es gratuito. Ya. Bueno, queda para la próxima vez, porque eso tenemos que tener un poco más de tiempo para desarrollarlo. Aunque algo voy a avanzar ahora para que no queden con la duda. La próxima semana es la semana... Receso. nuestra semana distrital, como le llama un colega. La semana distrital. Bueno, a la siguiente, digamos. A la siguiente vamos a explicar esto, pero hay que tener más tiempo. Ahí necesitamos las 2 horas de clase. Porque aquí ya viene la formulación de los sistemas en términos matriciales. ¿Ya? Y esto es lo básico. Aquí cuando querramos calcular errores de aproximación, vamos a tener que usar una medida del error de aproximación. Y la medida del error, entonces, está dada por varias formas de medir un error. O sea, aquí no es como el caso de una dimensión, ¿no? Donde uno el error lo mide por distancia y la distancia es una resta, y finalmente el error es la resta de dos números, digamos, de dos cantidades. Acá el error de aproximación entre dos vectores. Entonces, si uno se imagina, vectores son, en caso de 3 dimensiones, son 2 flechas en el espacio. ¿Cómo decir que estos vectores están cerca de alguna medida que tenga algún sentido? Y hay varios sentidos de expresar la medida de cercanía entre dos vectores. Aquí hay 3 que están puestos. Pero más que eso, también necesitamos, en algunos casos, la medida de la matriz. La medida de la matriz. La norma de la matriz. Aquí es la norma del vector, aquí es la norma de la matriz. Y con eso uno va formando, de acuerdo a la teoría, entonces, para saber de partida cuánto hay convergencia. O sea, convergencia quiere decir que de esa lista de vectores que se aproximan a la solución, uno finalmente va a tener una solución. Va a tener una solución. Y eso ojalá que venga dado en términos de las propiedades de las matrices. Y esencialmente de la matriz de los coeficientes. Y eso se puede obtener. Hay que dar ahí una pequeña vuelta, ¿sí? Porque hay que tomar el sistema y anotarlo de alguna manera especial y sobre él trabajar y calcular algunos elementos. Son O. A ver, aquí. O. Que no vaya tan rápido. Lo que se llama el radio espectral de una matriz. Eso lo vamos a enseñar, es bien fácil hacerlo también con programas. ¿Ya? Y si ese numerito, que es un radio espectral, es menor que 1, quiere decir que hay convergencia. Que hay convergencia. O también, para esta matriz, hacer ver que la norma de la matriz es menor que 1. De esa forma que ahí está indicado de calcular las normas de la matriz. Uno de partida, tomando la matriz de los coeficientes y haciendo algunos cambios sí que corresponde, que ya los vamos a explicar, uno podría saber de partida, si le dan un sistema de ecuación, si va a poder por lo menos aproximarse a la solución. Si esas aproximaciones que se van consiguiendo, ya sea con Gauss o Jacobi, van a converger a un vector que es la solución. Van a converger a un vector que es la solución. Ahora, específicamente, para saber ese caso,
uno puede medir la distancia de esa convergencia, existe una fórmula como esta. La aproximación X super K respecto del valor real de la solución es menor o igual que la norma de esta matriz T elevado a K partido por 1 menos T por X1 menos X0. O sea, es muy sencillo porque X0 es el primer vector que a uno le dan, X1 es el primero que uno va a calcular, aunque sea muy largo, bueno, hay que calcular uno por lo menos. Y con eso entonces se puede plantear que esto podría ser menor que 1 milésimo. Se despeja el valor de K, eso nos da entonces cuántos pasos hay que dar, hay que obtener para poder tener la seguridad, para poder, ¿cuántos pasos? K, para tener la seguridad que la distancia entre esa aproximación XK y el número real, la solución exacta, por llamarlo así, es menor que 1 milésimo, por ejemplo, o lo que uno quiera, 10 milésimos, 1 millonésimo, etc. Hay maneras, entonces, de saber anticipadamente si uno, el proceso lo podría concluir de alguna manera, porque esos vectores X super 1, X super 2 van a converger a un vector que soluciona. Es una cosa teórica. Pero ahora en la manera práctica uno podría saber hasta qué paso hay que dar para encontrar una solución que en este sentido de acercamiento, que vamos a definir, es menor que una cuota preestablecida. Eso es lo que nos queda ver entonces de estos sistemas de ecuaciones. La intención de hoy día era mostrarle cómo funcionaba estos procedimientos de Excel. Nos hemos dado cuenta que son bastante rutinarios, ¿no? No tienen nada de especial. Y si uno aprendió el método para este ejemplo sencillo, ya lo puede aplicar a cualquier cantidad de ecuaciones incógnitas, salvo que, claro, más ecuaciones se ponen mucho más largas, aumenta su cantidad, aumenta la expresión de ella, es más largo de aquí de anotar la fórmula, pero es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? No tiene más más problema que eso. Ahora, también cuando trabajemos con eso de la cota, bueno, allí vamos a tener que ampliar esta tabla, y también lo voy a ir haciendo en cada caso con ejemplos bien concretos, donde uno aquí puede ir calculando la distancia, y aquí comparándola con la cota que nos piden alcanzar. Eso se programa también bastante fácil. Programa la distancia entre esos dos vectores, según la definición que estamos adoptando. Eso se calcula en esta columna. A 2 se va calculando la distancia. Y después uno puede decir aquí, bueno, según los resultados que nos diga, dónde se alcanzó una cuota preestablecida. Que la distancia sea menor que algo pequeñito, de un milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, etc. Entonces es fácilmente programable acá. Es muy sencillo todo. Ya. Entonces, bueno, nos estaríamos viendo ya va a ser La subsiguiente. la subsiguiente. O sea, ¿dónde está mi calendario? El El 26. miércoles 19. 26, El perdón. 19. De todas El maneras, 26.
Sí, sí, esta semana van a trabajar en la tarea. ¿Para Cualquier cuándo es? ¿Para el problema que 30, no es tengan, cierto? mándenme un correo. Es para el 30, ¿no es cierto? Sí, sí, a ver, lo dejé anotado yo en un cuaderno. Entiendo que era para el 30, era para fin de mes. Eso sí. Ok, 31, gracias. profe. Lunes 31. 31, profe. ¿El lunes 31. 31? Ya, Ah, ya. A ver, aquí está el perdón. calendario. Sí, el lunes 31 puede ser, no hay problema. Lunes 31. Si tienen dificultad, como se quieren alguna ayuda, alguna orientación para algún problema que les interese resolver, me ponen un correo y yo les hago un esquema en un papel y se lo envío escaneado. Genial, profesor. Gracias. Así que no Chao, duden. profe, que esté bien. Muchas gracias. Ya, pues ustedes también, Gracias, profe, que esté que bien. aprovechen el receso a cuidarse. Chao, profe, gracias. Chao, profesor. Que Chao, esté bien. Chao, profe, buenas noches. gracias. Vale, profe. Chao. Buenas noches a todos. Chao.